buenas noches, ¿cómo estás, doctora, doctor? Qué gusto estar aquí nuevamente reunidos en lo de la Virtual Academy o VA, no dejes de recomendarnos, disponible en YouTube, en todos los mejores canales, también las repeticiones el día de hoy. Aquí estamos reunidos con una amiga de la casa que ya estuvo hace tiempo con ustedes y hoy tienen novedades, justamente hablando de ese gran tema de la medicina regenerativa, que quiere decir todo y nada. Y justamente le vamos a dar significado, le vamos a dar relevancia hablando de justamente la clínica, los casos clínicos y no solamente los casos normales de laboratorios, de las marcas, de los corporativos, pero casos clínicos mexicanos hechos para justamente evidenciar dónde sí, dónde no, por qué sí, por qué no y qué tanto y hasta dónde podemos hablar de medicina regenerativa en los pacientes mexicanos. La doctora hoy que está con nosotros, la doctora Diani, una amiga de la casa, que recordarán que la doctora es oftalmóloga y también oculoplástica en subespecialidad reconocida desde sus estudios como muy innovadora en medicina regenerativa. No solamente recurre a todos sus tiliches quirúrgicos para resolver temas, pero también combina con energías y con herramientas como las de hoy, exosomas, en la medicina regenerativa. Fue formada también en su gran institución del Instituto de la Ceguera que saludamos y su práctica clínica se encuentra en la Ciudad de México y al día de hoy no dejemos de reconocer y aplaudirla porque fue de las muy pocas mexicanas y la primera por el momento y única oculoplástica a haber ganado uno de los premios RAES el año pasado, 2025, en Corea, que es uno de los encuentros justamente de medicina regenerativa a base de exosomas de mayor prestigio en Seúl, donde fue personalmente no solamente a presentar sus casos, pero a recibir su premio. En esa ponencia nos va a mostrar justamente el caso clínico que le permitió ganar ese premio y donde aplicó exosomas como una terapia combinada regenerativa en ese paciente bastante complicado. ¿Cómo dar esperanzas cuando no las hay solamente con un bisturí? Es el día de hoy. Te reconocemos y agradecemos de estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hablar el día de hoy de la medicina regenerativa y en esta parte del uso de los exosomas y obviamente como oculoplástica, de qué manera he podido aplicarlo y efectivamente nos vamos a basar en un caso clínico que fue el del RAES y actualmente también en qué otra cosa lo puedo poner, ¿no? Para empezar hay que tener en cuenta algo y lo primero es desempolvar. ¿Por qué? Porque podemos escuchar, bueno, los exosomas que son, pero los exosomas sabemos que son desde que nos formamos como médicos, porque esto es parte que tenemos en todo nuestro cuerpo, en nuestras células, en los tejidos. Entonces son vesículas extracelulares de muy pequeño tamaño de 30 a 150 nanómetros y que para que se formen, primero van como vesículas extracelulares, ingresan a la célula como endosomas, posteriormente pasan a cuerpos multivesiculares, y aquí es cuando se decide qué pasa, si pasan como un exosoma o terminan como un lisosoma. Cuando un exosoma sale, este exosoma que va a estar cargado de múltiples ácidos nucleicos, proteínas, RNA, todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a funcionar como un medio de comunicación entre célula y célula. Siempre cuando le explico a los pacientes les digo, imagínate, es como el celular literalmente, tú le estás hablando de uno a otro, él es el que dirige qué función tiene que cumplir una célula. Es la manera en que ellas se van a entender. Y entonces de esta manera es que se van a llevar a cabo las funciones de acuerdo a lo que vamos a querer producir en nuestro paciente. Ahora sí que podrá sonar, ay, los exosomas, ¿no? Pero los exosomas se conocen desde 1970, pero simplemente se conocían como desechos, ¿no? Que tenían en nuestro cuerpo. Posteriormente se fueron conociendo sus funciones y hasta de 1997 al 2019 mil publicaciones. ¿Qué quiere decir? Que cada vez se encuentran más funciones de ellos, ¿no? Solamente que obviamente, pues al principio se les hacía como el feo y posteriormente fueron encontrando el para qué más se puede usar. Entonces, bueno, esta diapositiva podemos ver que una célula madre produce exosomas. Estos exosomas son los que van a ir cargados de toda la información, factores de crecimiento, citocinas. Esto es lo que va a ir a tener un efecto en la célula dañada, ya sea cutánea, en el sistema inmune. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que con esos efectos parácrinos que tiene el exosoma lleva a cabo la medicina regenerativa. Entonces, es un mensajero, lo que yo les digo, es la manera en que se comunica una célula con otra.
se transfieren factores de crecimiento, citocinas, péptidos y obviamente la regeneración que les comento. Esto es muy importante comentarlo. Exosoma no es lo mismo que una célula madre. Aquí no es, la célula madre se puede replicar y tenemos un riesgo de proliferación hasta de células que no son buenas, ¿no? O tumoral hablando. Pero los exosomas no, los exosomas literalmente ya son las vesículas que salen, funciona a nivel post-transcripcional. Y entonces, ¿eso qué es lo que pasa? Que no hay un factor de riesgo para esto que en un momento podemos escuchar y pueden haber muchos mitos, pero es importante que sepamos la diferencia entre uno y otro. Entonces, bueno, como algo que se ve tan simple y que está en nuestro cuerpo y que está al día a día con nosotros, a la vez puede ser algo tan benéfico, ¿no? En nuestro cuerpo y, por ejemplo, simplemente esta imagen, ¿no? Podrá verse como una piedra, pero si tú la ves de otra manera más artística, es algo que hasta puede ser como decoración, ¿no? Da el toque a un ambiente completamente diferente. Todo depende de qué es lo que tú vayas a querer ver y qué tanto quieras entrar en el tema. Entonces, bueno, hay muchos usos que surgen actualmente para los exosomas, que puede ser desde funcional, se utiliza hasta a nivel de las articulaciones, en enfermedades inflamatorias, tanto estético, ginecología, por ejemplo, en atrofias vaginales, una manera también de regenerar, la cirugía plástica y obviamente dermatología. Entonces, bueno, sabemos que existen múltiples acciones o funciones que puede tener dependiendo de qué es lo que queramos en el paciente. Entonces, yo pongo esta imagen nada más como a grosso modo para que se pueda explicar un poco más. Los exosomas, ustedes vean, tienen una acción tanto inflamatoria en la parte de angiogénesis, en la parte de proliferación y repitalización y en la parte, aparte, de remodelación del colágeno. Todas las flechas que van convergiendo en un factor dependiendo qué es lo que queramos. Entonces, estamos hablando que los exosomas pueden tener una acción tanto en la etapa aguda como en la etapa crónica. Y yo es lo que me impresionó en mi paciente, en la manera en la que todavía seguía viendo efecto de la aplicación de los exosomas. Hay múltiples tipos de exosomas que se adquieren desde vegetales, exosomas animales y obviamente de los humanos, que son provenientes de tejido adiposo, que esos son los que vamos a hablar, que obviamente estamos hablando de dos laboratorios, que es Exoco-Bio, ¿no? Con Vener. Estos exosomas hay dos presentaciones, de 2.5, y obviamente tienen todos los permisos y son regulados, que esto es súper importante obviamente como sector médico y más actualmente. Hay dos tipos, de 2.5 mil millones de exosomas y de 5, dependiendo qué es lo que queramos. Si estamos hablando de rejuvenecimiento, todo esto regenerativo, estamos yéndonos al de 2.5. Si tenemos un efecto ya a nivel de capilar, ese tipo de patologías de alopecia, sí tendríamos que acudir a lo que son de 5 mil millones. Entonces yo me voy a enfocar al que usé, el que usé efectivamente son de 2.5 mil millones. Pero para esto decir, bueno, a ver, ¿por qué eso? ¿No? Si tú estás diciendo que hay de múltiples tipos, de adquirirlos, todo, a mí me consta y agradezco muchísimo la oportunidad para haber podido ir al laboratorio. Este tipo de exosomas, ¿qué es lo que tiene? Se adquieren, obviamente se tiene la célula madre, entonces se lleva a cabo el cultivo, se lleva a cabo el aislamiento, la purificación, y hay dos filtraciones para que realmente tengamos un exosoma real de célula madre. Los exosomas de este laboratorio son obtenidos de tejido adiposo humano. Entonces, pues en tejido adiposo humano, claro, porque estamos hablando que para que tengamos un poco de mentalidad, porque el tejido adiposo tiene 500 veces más células madres que el hueso. Entonces, la abundancia que vamos a tener a nivel del tejido adiposo. Entonces, bueno, esta ampolletita va a tener 2.5 mil millones de exosomas, 50 factores de crecimiento, aminoácidos, péptidos, minerales, coenzimas, citocinas, ácido hialurónico, vitamina C y glutatión, aparte, ¿no? Que nos protege el estrés oxidativo, que es un cóctel que para donde nosotros veamos, vamos a tener un beneficio en el paciente y múltiples funciones. Entonces, esta diapositiva nada más se las pongo para que vean de uno de los factores de crecimiento que hay. ¿Qué es lo que queremos? Cicatrización. Usted pida reparación, rejuvenecimiento, pigmentación. ¿Qué es lo que quieres? Y de acuerdo a eso es lo que vamos a tener de los 50 factores de crecimiento que se ven aquí en esta imagen. Entonces, aparte de eso, vamos a tener
que son antiinflamatorios, ¿no? Entonces se pueden utilizar para enfermedades justamente que tienen un origen de inflamación. Aparte de todo eso, tenemos esta parte de beneficio y que es como la perlita, ¿no? De los exosomas, que son los microRNA. ¿Y qué, o sea, eso qué es, no? Lo van a encontrar como microRNA o ARN no codificante. Que la ventaja de estos es que son posttranscripcionales. El efecto realmente va a ser a nivel de la expresión génica. Entonces, no se van a convertir en proteínas. No vamos a tener esa replicación celular que tenemos el riesgo tumoral y que una célula mala empiece a proliferar, ¿no? Regula la expresión, lo que comento de los genes, y obviamente la comunicación intercelular. Entonces, ¿qué es lo que consta en la regeneración? La mejora de la piel, protección contra el estrés oxidativo y reducción de la inflamación. Aquí es un esquema como para que tengamos una idea ejemplificado. Tenemos nuestro ADN, hay un daño, rayos ultravioleta, cualquier situación que tengamos, envejecimiento. Entonces, el ARN ya se dañó. Aquí es cuando vamos a tener el ingreso de los exosomas. De estos exosomas que van a tener el microARN que ya les dije, que es posttranscripcional. Voy a practicar esa palabra. Entonces, este ARN es el que va a agarrar y reparar esa función para poder llevar a cabo mayor producción de colágeno y así tener el efecto, por ejemplo, antienvejecimiento. De modo contrario, esta parte que ya se dañó, pues tiene una disminución de la producción de colágeno y entonces que viene pues los datos y los signos de envejecimiento que vemos. Entonces lo que les digo, este tipo de exosomas, ¿qué pasa? Obviamente de las personas que se obtiene el tejido adiposo es un registro que tenemos, bueno, que tiene en Corea y que son sumamente minuciosos para decir, bueno, este paciente sí puede ser, este paciente no, después de estudiar que el paciente no sea un paciente obviamente de riesgo, ¿no? O que tenga algún tipo de infección en cual pueda poner en riesgo la extracción de los exosomas, se extrae las células madres del tejido adiposo, posteriormente se lleva a cabo el cultivo, la centrifugación, el aislamiento, y aquí es cuando ya tenemos la filtración y todo y que obtenemos los exosomas puros. Entonces aquí es cuando decimos, o sea, cómo algo así puede tener un efecto tan diverso, ¿no? O sea, yo lo había escuchado antes de empezarlo a usar y decía yo, o sea, suena muy bueno, ¿no? Pues sí, efectivamente, ahí es cuando dije, ¿cómo lo voy a usar? Vamos a investigar, vamos a estudiarlo. Entonces, la manera de usarlo es, obviamente, tu anestesia tópica, viene la caja con tus dos frascos, ¿no? Uno obviamente es el diluyente, ¿no? Y ya tenemos los exosomas en los cuales vamos a vertirlo y prepararlo. Vamos a agitarlo durante 2 minutos, bueno, no agitarlo, es un movimiento circular, ¿no? Y esta preparación va a durar 24 horas a 72 horas máximo reconstituido. Va en refrigeración. Aún no reconstituido, va en el frío, en cadena fría. Y obviamente respetando la caducidad que viene, que aproximadamente son de 2 años en el empaque. Y ahí ya tú vas a decidir cómo aplicarlo. Vas a poderlo aplicar con micropunciones, con cualquier, así que tipo de aparato, puedes usar láser, o sea, todo lo que tú vayas a tener en tu consultorio también puede ser una manera de aplicarlo. Y obviamente de tener algo plus en tu tratamiento, ¿no? Porque si tú haces tu radiofrecuencia, ¿no? Y quieres asociarle a algo, ¿no? Quieres asociarle a tu dermapena algo, bueno, a tus micropunciones. Entonces, todo este tipo de cosas o de procedimientos o maquinaria puede tener un efecto mucho mayor. Y bueno, ¿cuánto se recomienda? Más o menos 1.5 mililitros en rostro, en cuello 0.5, en dorsal manos 0.5. Lo que yo puedo decirles en párpado, muy parecido al NFTF, 0.5 es suficiente para poderlo colocar. Entonces, bueno, es muy, muy fácil la aplicación. Ay, bueno, y puede ser, ahorita se los muestro al final que también lo tengo. Y puede ser de cuántas aplicaciones, de 3 hasta 5 sesiones que podemos tener del uso de los exosomas. Obviamente con un tiempo entre uno y otro de 1 mes. Y posteriormente ya nada más tenemos un mantenimiento de 6 meses. Esto va a sonar algo muy, muy burdo, muy, es obvio, ¿no? Pero para los pacientes no.
Actualmente estamos en una era, ¿no?, en el que el paciente quiere las cosas rápido, que sean mantenidas, ¿no?, y que no tengan un costo tan elevado, ¿no? Entonces hay que ser súper claros con ellos. Sí, te vas a poner de 3 a 5 sesiones, pero esto no quiere decir que ya con eso no vas a tener cambios después. El tiempo pasa, sigues envejeciendo, tu célula envejece, pero es diferente tener nada más ya un mantenimiento cada 6 a 8 meses. Entonces los resultados pueden ser desde cicatrices, ¿no? Enfermedades obviamente cicatrizales, inflamatorias, regenerativo y a nivel de alopecia. Bueno, ¿y qué, Vianney? O sea, ¿en oculoplástica qué? ¿Mm? Bueno, pues en oculoplástica justamente les voy a contar de este caso, que es un paciente que llegó posterior a un trauma, obviamente en el ojo y en el párpado, y fue posteriormente a que esperen, a que el taladro, la broca del taladro se le suelta y obviamente tiene una lesión en el párpado y en el ojo. El ojo ya no era viable, hubo estiramiento del globo ocular completo. Entonces, bueno, se lleva a cabo la reconstrucción del párpado y vemos cómo el paciente posteriormente empieza con pues una cicatriz, ¿no? Diríamos, nosotros sabemos como médicos que, perdón, una cicatriz limpia, o sea, una herida limpia, la manera de cicatrizar es diferente a algo que tuvo un trauma, que fue mucho más agresivo, ¿no? Entonces, bueno, se ve justamente cómo empieza la cicatriz, con ese color rojo, ¿no? El tema, con esos bordes sobreelevados, en los cuales se sentía hasta como engrosada. Entonces en ese momento dije, bueno, le ponemos, para empezar en este momento el paciente ya había perdido su trabajo, no tenía medios económicos, entonces decidí poner 3 dosis de esteroide, ¿no? Obviamente espaciadas, estamos hablando, esto es desde septiembre que ocurrió el accidente hasta noviembre del 2024, que en ese momento ya tenía sus 3 dosis de esteroide. Y había una mejoría, sí, pero se mantenían esos bordes elevados, nosotros vemos irregulares, en el que tú palpas la cicatriz y se siente pues fibroso, o sea, se siente todo el tejido fibroso duro. Entonces, la verdad a mí algo que en este momento sí me tocó mucho fue que el paciente me decía que estaba en un estado pues hasta de depresión, ¿no? Del trauma como había sufrido, a eso se dedicaba como le sucedió, en un punto el trauma como había sido, ¿no? Había perdido su ojo, había perdido su trabajo, y yo en ese momento, bueno, yo no sabía si estaba más ansiosa que nada, o yo decía, ya aquí, ¿qué más puedo hacerle, no? Me pasaron 1000 medicamentos por la cabeza. El paciente me decía, no, ya no puedo adquirir ningún tratamiento, no le puedo pagar probablemente ni la consulta. Entonces en ese momento fue cuando pues sí hablé con el laboratorio de Odela, ¿no? Y les comenté el caso y el paciente me decía, mira, probablemente me quede así y sea algo que yo voy a recordar toda mi vida. O sea, como autocastigándose también él, ¿no? Entonces dije, no, o sea, aquí tal vez se puede hacer algo más. Había escuchado lo de los exosomas y dije, bueno, a ver, o sea, ¿qué podría pasar, no? O sea, si yo pongo los exosomas, yo sabía que estábamos hablando, cuando nosotros tenemos una herida, sabemos que hay un tiempo de evolución de la herida, ¿no? Entonces dije, o sea, me estoy enfrentando a algo que pues ya tiene su tiempo y ya estamos hablando de la fase de remodelación post, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, les comenté el caso, le comentaba al paciente y me decía, o sea, era más como en su fin de él, ya no hay nada que hacer, ve cómo cicatrizo, o sea, no, probablemente, o sea, está casi hasta el castigo, ¿no? Y yo no. Entonces, pues ahí fue cuando dije, vámonos a los exosomas, porque yo sabía que de alguna manera tenían un efecto en la parte crónica. Esta imagen me gusta ponerla aquí, porque a ver, si entiendes cómo actúan, puedes buscar usos. Si no entiendes cómo actúan, te puedes quedar en un uso, en rejuvenecimiento, por así decirlo, ¿no? Pero tú sabes que a nivel de la cicatrización o de la reparación de heridas, tienen un efecto tanto agudo, de que vemos que hay una reducción en la inflamación, hasta un efecto crónico. En la fase aguda disminuye la inflamación, aumenta la angiogénesis, y en la parte crónica
estamos viendo que la parte de la diferenciación del fibroblasto a miofibroblasto lo disminuyen. Al inicio, los exosomas aumentan la producción de colágeno, pero en la fase crónica ayudan a remodelar la colágena y ya no es que le estimulen, sino al revés, la metaloproteinasa C3 aumenta su expresión. Entonces dices, bueno, o sea, parece que me leen qué es lo que yo necesito en ese momento para que ellos puedan actuar. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije, vamos a probar el uso de exosomas en el paciente. Y en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Pues llevé a cabo mis 3 sesiones, efectivamente, como les comenté, previa anestesia, la preparación de los viales, y yo lo apliqué con micropunciones, ¿no? Y una parte sí hice infiltración intradérmica, que aunque sabemos que en un punto te dicen no está al 100% como con luz verde, pero yo quise realizarlo en 2 sesiones esta aplicación, ¿no? Entonces dije, vamos a ponerlo y efectivamente usaba literalmente de 0.4 a 0.5 mililitros, no más en esa zona. Primero con las micropunciones pasaba encima de la herida y posteriormente sí le hacía las infiltraciones a lo largo de la cicatriz, ¿no? Aquí se ve cómo ya lo reconstruí y cómo ya estamos aplicando todo lo que es las micropunciones. Algo importante que, bueno, ya sabemos es obtener esa coloración rojiza como apresada. Y aquí es cuando hago las papulitas a lo largo de la cicatriz que tenía nuestro paciente. Entonces, bueno, vemos cómo en un punto, cómo va evolucionando posterior a la primera dosis, segunda y a la tercera dosis, ¿no? Entonces, yo veía al paciente y decía, no, o sea, él decía, doctora, es más, me hablaba antes de la cita y decía, doctora, no puedo creerlo, estoy muy bien, ya no se me está viendo menos, ¿no? Cuando me mandaban las fotografías que él se tomaba, o sea, o sea, yo lo veía muy difícil, la verdad, pero aún así, a mí algo que me impresiona es, yo terminé, si ustedes ven, yo terminé en marzo del 2025, 3 meses post inicio del tratamiento. Estoy hablando que en octubre estamos teniendo todavía efecto, o sea, 1.3 años después de haber iniciado todo esto, estamos teniendo efecto meses después del efecto de los exosomas. Entonces aquí se ve como desde la primera foto, ¿no? Que es el post-trauma, ¿no? Cómo está una cicatriz que les digo de esas características inflamatoria, ¿no? Que empieza toda esta angiogénesis, toda esta inflamación. Y posteriormente de la infiltración de los esteroides, que es la segunda, e inicio la aplicación de los exosomas. Entonces, ¿cómo aún así, hay una mejoría que prácticamente es imperceptible ya esta cicatriz, ¿no? Y sintiéndose lisa la piel. Entonces, bueno, obviamente el paciente está feliz, ¿no? Y está súper agradecido porque cuando él regresó, ya aceptó ponerse la prótesis, aceptó que se le pusiera una prótesis adecuada, había encontrado trabajo, él había ido a buscar el trabajo. La relación familiar había mejorado. Ese día regresó con su esposa y me enteré por ella de cómo estaba la situación y el involucro que tuvo el poderle aportar un poco a esta mejoría en la apariencia de la cicatriz. Y un poco más de cómo se usa, bueno, pues la verdad yo sí me lo he puesto en las ojeras. Esto fue hace más de un año en el que quise probarlo para el uso de mis pacientes. Y sí, efectivamente hay una disminución en la pigmentación a nivel periocular. Entonces, bueno, como concluyendo, a grosso modo, ¿qué podría decir? Lo que les digo, si ustedes lo entienden, lo van a usar. Si ustedes entienden qué son, de qué manera actúan, van a poder buscar alguna función. Son seguros y confiables, ayudan desde la cicatrización en todas las fases que les comenté, controlan la cicatrización, la pigmentación. Algo que quiero dejar súper claro con este ejemplo es que yo no estoy diciendo que los exosomas sustituyan otro tipo de medicamentos, no es de primera línea, no estoy diciendo eso, pero sí creo
que tenemos que tenerlo muy en cuenta porque pueden ser complementarios o adyuvantes en nuestros procedimientos o simplemente en nuestra consulta del día a día. Siempre preguntarnos, bueno, ¿qué más puedo hacer? ¿No? O sea, eh, ¿por qué quedarnos con el, bueno, sí cicatriza, sí, no tiene dinero, ni modo? En ese punto nos pudimos haber quedado. Pero si nos ponemos un poquito a pensar y decir, y si me pongo a ver un poquito más qué puede haber, ¿no? Para poderle ayudar, siempre es más fácil mantenerte en lo conocido, porque es una zona de seguridad y de confort, ¿no? No es lo mismo no saber que no sabes, a saber que no sabes y que no hagas nada por. No conformarse, siempre preguntar, bueno, ¿qué más hay, no? O sea, ¿qué más puedo ofrecerle a este paciente? Sí, si estamos de una manera física, estamos presentes, si mejoramos el físico en el paciente, pues nosotros decimos, no, nos damos hasta como ese elogio de que lo estamos viendo. Pero ¿y lo psicológico dónde queda? O sea, el aspecto emocional del paciente, ¿en dónde está quedando el efecto que tienen este tipo de situaciones, ¿no? Me queda claro que este ejemplo va más allá de algo estético y funcional. Es algo emocional, algo que tienes un involucro social o de recuperación o integración social. Eh, Funciona como tratamiento efectivamente en las cicatrices, tanto en las visibles, pero hay otras cicatrices que no son visibles y que pueden tener mucho mayor repercusión en nuestros pacientes. Y que si estamos enfocados en poderles ofrecer un tipo de tratamiento que pueda aportarles un poco en lo que están padeciendo o sufriendo, va a ser, creo que algo muy bueno en la medicina regenerativa. Justamente ahorita, digo, no lo tengo aquí porque estoy en pasos, ¿no? Pero me están llegando por justamente las cicatrices postbléfaro que están haciendo de múltiples especialidades con uso de láser, pero yo no sé, es tipo de piel, no sé parámetros de láser usados ni nada, pero están empezando a hacer una atrofia en la piel, que ya van 2 casos que llegan. Entonces, yo sí creo en este tipo de medicina regenerativa y justamente este es otro tipo de uso que estoy empezando a darle a nivel de este tipo de procedimientos que muchas veces se llegan a hacer. O, por ejemplo, a nivel de ceja, que ya muchos quieren abordar la ceja en muchos pacientes, pero hay que tener en cuenta algo y vuelvo a lo mismo. Si tú sabes, siempre vas a tener, no miedo, pero vas a tener conciencia de lo que puede pasar. Y si aún así lo haces, tienes que tener la capacidad para poder tener las herramientas para tratar de resolverlo. Porque no se vale que después de haber hecho algo, no sepas cómo resolverlo o al momento tu presencia ya no la tenga el paciente. Entonces, creo que eso es súper importante en este tipo de procedimientos porque hay muchos pacientes que la piel de la frente es completamente diferente a la piel que ya estamos teniendo acá abajo. Entonces, esta interfase o este cambio, muchos pacientes son más evidentes sus cicatrices. Y cuando ya llegan acá, eh, sí estamos viendo este tipo de cicatrización. Entonces, bueno, siempre digo que los oculoplásticos, quienes tienen, obviamente que nos conocen, pues tenemos el conocimiento y la habilidad para poder hacer otro tipo de procedimientos y no nada más la cirugía. No nada más somos quirúrgicos. También tenemos este aspecto de procedimientos que son tal vez menos invasivos, pero que va más allá de una cirugía y que podemos aportarle un beneficio al paciente. Y sobre todo, que pensamos mucho en la funcionalidad del párpado, en preservar esta parte del cierre palpebral para que el ojo no se exponga, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si de por sí en medio ambiente ya tenemos una situación, que hay una irritación, que hay un ojo seco, y que por un procedimiento tengamos esta situación, entonces sí creo que puede tener un muy buen uso como oculoplástico en toda esta parte de la regeneración de la piel, disminución de la cicatrización y todo ese tipo de situaciones que podemos tener postquirúrgicas. Y bueno, eso siempre lo comento es, podemos saber 1000 médicos, podemos saber cientos de oculoplásticos, pero tú decides si quieres ser uno más igual
o quieres ser diferente o algo que marque la diferencia al resto, ¿no? Y bueno, pues este es como el caso que les quería comentar y la manera en que en la parte de oculoplástica se puede hacer uso. Y bueno, espero que les sea de utilidad, así como lo aprendí en Corea del Kamsamida. Gracias. Y bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias, Doc. La verdad, qué manera de resumir tanto trabajo que has estado haciendo en el último año y cachito. Y yo que conocí personalmente este caso, sabemos que lo que pusiste de la cuestión estética, psicológica, es realmente relevante en este contexto, ¿no? O sea, cómo los pacientes que parecen no tener alguna alternativa, o sea, ya como que se resignan a quedar con una cicatriz o a quedar con alguna condición que les limita su funcionalidad tanto social como personal. Y entonces ahí es donde entran los exosomas, ¿no? Y aquí llama la atención, ¿no? Y me preguntan, ¿en qué otros casos has utilizado los exosomas similares a estos en los que has visto el poder de la regeneración? Mira, fíjate que lo que les menciono, ¿no? Tú sabes cómo soy yo, hasta que yo tenga el pre y post así de, ¿no? Se los doy, ¿no? Pero de cicatrices, lo que les digo, postquirúrgicas, de bléfaro, ¿no? Y de ceja que hacen estas pexias directas, que no está mal, o sea, no está mal hacer una pexia directa, pero también tienes que saber valorar muy bien el tipo de piel que tiene el paciente, valorar ciertas características que puede tener la ceja y que pueden ser predecibles de que algo no vaya a ir muy bien, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones a nivel de la cicatriz, porque son cicatrices que se pueden tender hasta atrofia, ¿no? Tengo ahorita una parte de síndrome de blefarochalasis, ¿no? Que es un síndrome que justamente el tejido palpebral, eh, todas las fibras, es como si se inflamara, tienen episodios de inflamación intermitentes, ¿no? En el que la piel se empieza a atrofiar por completo. Entonces tú ves a los pacientes a futuro tienen unas caídas de párpado recurrentes, la verdad, un reto operarlos porque todo está elongado. Entonces, ellos ya en un punto te vienen a buscar también hasta, yo justamente tengo dos ahorita que llegaron, de verdad que vienen, yo siempre he dicho que vienen seguidos, las patologías menos frecuentes de la privada vienen de la manita. Entonces, de esta atrofia de piel, lo de las ojeras, la hiperpigmentación en las ojeras, ustedes saben que creo que pues pedí la plática del NSTF en algún momento también aquí en el OVA. Yo usé NSTF también. Y tengo, un momento hice un trabajo ahí cuando estaba en la ceguera, ¿no? Que tenemos con Quantificar todos los, o sea, ahora sí que los resultados, ¿no? Todo, no es subjetivo, ya es objetivo, ¿no? No me cuenten. Entonces, me funcionó el NSTF, pero los exosomas a mí me impresionaron en la ojera. O sea, o sea, para la hiperpigmentación es muy bueno, ¿no? Obviamente, a ver, la piel del párpado es la más delgada, no vas a usar micropunciones. Yo lo pongo en punto 25. ¿No? Cuando ya me acerco más, tal vez que le quiero también en la parte acá, que es de la piel de la mejilla con el párpado, pues sí me voy a punto 50 de profundidad, ¿no? Y siempre lograr ese afresado y ponerlo los exosomas. Algo importante es que no puedes poner nada después, o sea, tienes que dejar que se absorban bien 4 horas sin usar absolutamente nada, ¿no? Esa es otra. No lo suelo yo combinar con algo más. Creo que cuido mucho si vas a usar algo, no modifiques, y más los exosomas, ¿no? Creo que este tipo de situaciones, los exosomas son muy buenos, son muy nobles, pero sí necesitan ser respetados su medio, ¿no? Entonces, siempre digo que en un momento en la ceguera hice mi trabajo de final de curso o de especialidad del uso de grasa del abdomen y hacía así que la extracción del abdomen, para pasarlo a la rehabilitación de las cavidades, ¿no? Entonces, para ayudar a un poco de volumen. Y veíamos dentro del estudio que yo hacía de la grasa, obviamente la grasa que era bien preservada y todo, se veían unos adipositos increíbles, se veían todas las células, pero un poquito pasaba de una jeringa a otra y lo mandaba yo a estudiar y se veían todas las células lisadas. O sea, entonces yo digo, la grasa es una reina. O sea,
En la grasa le tienes que hablar bonito, le tienes que saber cómo utilizarlo. Y yo siento que los exosomas tienen que ser muy respetados para que tengan una función real al 100% que, o sea, que se demuestre, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, sí tengo en la mente varios usos que quiero tener por las funciones que tienen, vuelvo a lo mismo, saberlo, creo que te abre el panorama en los pacientes de decir, hace poco hablé con un doctor, estaba mi hermano en Estados Unidos, y me comentaba los usos que tienen los exosomas, que literalmente hacen inyecciones transectales de los exosomas para enfermedades oftalmológicas, ¿no? Entonces yo hablaba y decía, o sea, no, creo que no sé nada, ¿no? O sea, creo que falta muchísimo para poderlo aplicar en oftalmología y en oculoplástica. Entonces, creo que esa es como la parte que podría decir. Súper. Y mira, aquí nos preguntan, después de la aplicación de exosomas por Mm, microagujas, queda una sensación de tirantez como si tuviera eh, piel de huevo. ¿Lo has notado? sí, ¿Qué sí. les dices a tus pacientes? De, ¿Qué pasa de, ahí? de hecho, te voy a decir algo que es muy claro es desde el olor, ¿no? O sea, yo me acuerdo una paciente que se los puso y se los puse y me dijo, o sea, huele a factores de crecimiento y yo, no, porque ella se dedica a acupuntura y, ¿no? Y se pone, dice, te lo juro, Bian, y yo me puse unos factores de crecimiento y huele, o sea, es el mismo olor, ¿no? Ahora sí le creo así, ¿no? Y se dejó ir así, que súper bien, le fue súper bien en pigmentación en la cara. Y sí, efectivamente, queda una tirantez cuando te lo haces como clara de huevo. Y yo sí le digo a los pacientes, a ver, no te vas a poner unas 4 horas, se va a secar, hasta a veces se ve como si se estuviera descamando, ¿no? O sea, pero realmente no es ni la piel, o sea, es la aplicación del tratamiento, ¿no? De los exosomas. Y ya, al siguiente día te lo ves normal, un jaboncito neutro, los mismos cuidados que siempre cuando haces micropunciones. Y de ahí en fuera, pero no hay mayor, no es algo que se me quejen, ¿eh? O sea, que cuando yo siempre digo, si tú les hablas súper claro a los pacientes y les explicas, vas a sentir esto, vas a ver, ¿no? Creo que es muy raro el paciente que se te vaya a quejar. En algún momento les comento que lo que yo llevo a poner, yo me lo he puesto, ¿no? O sea, en o sea, todo esto de los exosomas, ¿no? Lo que yo ya tengo en el consultorio, yo me lo he puesto, les puedo decir, las pápulas desaparecen en tanto, se siente, se ve, bla, bla, bla. Es como decir, o sea, no es mala onda, pero un doctor hombre que se siente parir, ¿no? Pues, o sea, me podrá dar la teoría, pero o sea, pues no, ¿no? Entonces, lo real. Entonces, siempre digo que tratemos de probar para que veamos que, y podamos expresarle a nuestros pacientes de una mejor manera y mucho más certera qué es lo que van a sentir, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y qué es lo que puede pasar, ¿no? Y no va a haber ningún tema, pero sí es cierto, ¿eh? Mm. ¿Tiene descamación? No. Tú pones los exosomas, literalmente, cuando se secan, se ve como si se estuviera descamando, pero no es descamación, o sea, es el producto seco, o sea, ya que se absorbió, bla, bla, y la capa que queda más externa. Y sí se siente tirante, pero no pasa nada, ya después ya se lava al siguiente día y ya nada más, ¿no? Ok, y por acá nos dicen sobre las contraindicaciones, que esa es una frecuente, ¿no? O sea, de las contraindicaciones realmente, obviamente, en la zona, ¿no? No procesos infecciosos locales, ¿no? Y se ha mencionado de autoinmunes, ¿no? Enfermedades autoinmunes como en todo. ¿M? Eh, pero realmente no hay una contraindicación mayor, ¿no? En el uso de los exosomas. De hecho, sabemos que ya está hasta con fines oncológicos usándose. Entonces, sí tiene una cantidad de control a nivel inflamatorio celular, replicación de, no, genéticamente hablando también, que prácticamente la contraindicación no, pues es muy poca. ¿Lo pones solo con micropunciones o inyectados? No. Lo que les decía es que, a ver, está autorizado con las micropunciones, obviamente con las micropunciones, el láser, ¿no? Todo lo que quieras hacer con tu frecuencia de agujas, todo esto está autorizado. Pero yo sí lo hice con aplicación intradérmica, esas papulitas. Pero no es algo que te digan, está autorizado ya por mí. Pero no me ha pasado nada. El paciente, yo me lo he puesto, no arde,
¿no? Como puede haber algún producto que sabemos que arda, no arde. Entonces, sí lo he aplicado también con las papulitas intradérmicas, como en este caso. Yo decía, tengo que llegar, porque tengo que llegar a esa cicatriz y tratar de irme para estimular. Entonces, sí, esa parte sí, sí la hago de los dos, lo he hecho de los dos. Ok, pues creo que no hay más preguntas por acá. A mí me gustaría que nos compartieras, por último, qué fue lo Con que viste. papulitas, Ah, Facturitas, no, yo creo que sí, tengo una cicatricita que de hecho ella me hizo que para poder llegar se a... le, no, se le no desactivó. escuchamos a la doctora Itzel. Ay, no, se le desactivó yo creo que el micrófono, ¿no? Sí, creo que Se sí. le activó ahí. Ujú. Sí, me Gracias. decías que querías ver qué. Ah, casos que te llamaron la atención ahora que estuviste en Corea con todo el team internacional que justo está haciendo este tipo de casos que están marcando la transición hacia lo regenerativo totalmente. O sea, justamente lo que les decía que yo creo que es súper importante que veamos de dónde vienen los productos que ponemos, ¿no? Eso nos da mucha confianza, tranquilidad de lo que estoy inyectando. Entonces, a ver, nosotros creemos que no, pero a mí ya me llegaron uno que otro paciente desde lo de Corea que fue en octubre, ¿no? Ahorita, dos que ya me vienen muy dirigidos a uso de exosomas. O sea, ya empiezan a ubicar los exosomas, ¿no? Y, y de alguna otra manera hay lugares en los que sale más barato tal vez, ¿no? Hay exosomas más económicos, pero no sabemos la manera en que se adquirieron, ¿no? O sea, se obtuvo el momento del, así que el proceso, ¿no? La obtención de los mismos, la filtración. Estos exosomas que tenemos de exocobayo, Benet, es doble filtración, están obtenidos de células madre de tejido adiposo, que vuelvo a lo mismo, qué cantidad de células madre tenemos en tejido adiposo, ¿no? O sea, está siendo muy puro el medicamento, ¿no? Entonces, para mí eso, yo vi la planta, vi la manera de, dije, es muy seguro, o sea, yo por eso lo inyecto con tanta tranquilidad. Estos que son los que ya probé y me quedo ahí. Entonces, eh, sí podría decir de eso de parte de los exosomas, ¿no? Es impresionante la manera de, y vuelvo a lo mismo, no sabemos nada prácticamente. Cuando escuchas los casos, el foro, ¿no? Enorme, y en todo lo que lo usan, o sea, en todo lo que lo usan, que lo pueden usar desde cosas, te vuelvo a lo mismo, inflamatorias, rosáceas, hubo un caso de complicación del láser, ¿no? Y la manera en que resolvió súper bien el paciente, que no quedó nada, ¿no? Pacientes diabéticos que tuvieron, también presentaron, que también fue un premio de heridas y de lesiones y que no cicatrizaban, colgajos que en algún momento se ven que están necrosándose y la manera en que lo empiezan a aplicar y se salvan, ¿no? Entonces, tenemos múltiples usos de los exosomas en múltiples áreas de la medicina, ¿no? Porque al fin y al cabo, te voy a decir algo, la medicina regenerativa yo estoy segura que viene a marcar una revolución. O sea, siempre es más fácil, yo creo que ahora sí que prevenir, ¿no? Prevenir y tener esta parte que ya cuando ya pasó algo, estar ahí tomando cartas en el asunto. Entonces creo que puede ser algo muy, 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 muy bueno. O sea, aparte de que yo lo veo en otras áreas de oftalmo hablando general, ¿no? O tal vez de oculoplástica, así que tenemos ciertas situaciones inflamatorias, ¿no? Y que ya lo intentaste con sus megadosis de medicamentos de todo, y sigue, y sigue, y sigue, y no puedes controlar esta parte de la fibrosis y de, creo que esto puede ser una muy buena opción, ¿no? Muy bien, pues yo creo que llegamos al final de ese gran momento. Te agradecemos tanto, doctora López. Gracias a Vianney por haberse no solamente esforzado en ponerle la ciencia, pero también el corazón en un caso donde la relación médico-paciente literalmente hace magia de la mano de exosomas, pero obviamente con la decisión del tratante, del médico, que sabe dónde y cómo recurrir a ciertas terapias, en ese caso celulares
y de conducción de información. Muchísimas gracias, la verdad. Pueden seguir la doctora DRA.Viani con la H López en Instagram. Pueden contactarla, pedirnos sus datos si quieren intercambiar. Cada día más oculoplásticos están interesándose no solamente a los inyectables, pero a esa medicina regenerativa, porque entienden que no todo se resuelve en un quirófano. Muchísimas gracias de verdad por haber estado brillantemente con nosotros por segunda vez y esperemos tenerte muy pronto en otras ocasiones. Vamos a tener más preguntas, pero las contestamos por afuera. Mientras te agradecemos, te seguimos y nos vemos semana que entra. No dejen de seguirnos y ver la repetición de la doctora López en nuestras redes en OVA o de la Virtual Academia. Recomienden por favor a sus colegas de México o de afuera en Hispano, el canal más grande de webinars de salud, belleza, bienestar y longevidad. Y estamos muy contentos de ver eso con ustedes y sobre todo de poder verlo a discreción desde su consultorio, su quirófano, su carro, en traslado, en vacaciones o cuando se les parezca interesante. Semana que entra vamos a tener un tema interesante para ustedes y con ustedes esperemos tenerlos conectadas y conectados. Clínicas inteligentes como escalar sin perder el toque humano, algo que sé que es muy querido por la doctora Vianney, no deshumanizar esa medicina ni reconstructiva ni estética. Entonces, nos Exacto. vemos semana que entra, será un gusto. Gracias a todos, muy feliz noches. Felicidades a la doctora, mucha gente te está felicitando. Y contestaremos las otras preguntas. Escríbenos para que les digamos si se pone en micropunción, en inyección, después de un láser, qué contraindicaciones hay. Todo eso es un nuevo capítulo, pero con gusto se los contestamos por afuera. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, Gracias. Vianney. Chao, Bye, chao. Bye gracias, bye. bye.